decíamos, libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Vamos a leer en esta oportunidad hasta el versículo 30. Leemos, hermanos, dice: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bien, hermanos, en esta mañana vamos, o mejor dicho, hemos leído sobre dos siervos del Señor que debemos buscar imitar. Uno es Timoteo, de quien nos ocuparemos el día de hoy, y el otro es Epafrodito, a quien mencionaremos y podremos estar estudiando el domingo que viene. Yo quisiera invitarles en esta mañana a poder observar las características que el apóstol va dando de estos hombres, y especialmente de Timoteo en esta oportunidad, y poder admirar lo que es un carácter maduro de un siervo de Dios, el cual usted y yo debemos buscar imitar. Versículo 19 dice: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Verso 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ustedes saben que Epafrodito estaba a punto de partir hacia la iglesia de Filipos y posiblemente iba a ir llevando esta carta, seguramente iba a ir llevando esta carta de los filipenses, pero Pablo les dice que en breve iba a enviar a este joven pastor, a este discípulo del apóstol Pablo y del Señor Jesús, a Timoteo. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Recuerdan que el apóstol Pablo había sido uno de los que había estado plantando y trabajando en Filipos, plantando allí la iglesia, y de hecho, como todo padre con hijos espirituales, amaba a la iglesia de Filipos. Y el propósito por el cual iba a enviar a Timoteo era para recibir noticias actualizadas de la iglesia, en qué estado la iglesia se encontraba. Se cree, al parecer, se cree que la iglesia de Filipos estaba bajo persecución. Y él enviaría a alguien que era como su sombra, que era como él mismo
con respecto al amor y la fidelidad que tenía para con la iglesia de Filipos. ¿A quién enviaría? Recordemos que Pablo estaba preso, hermanos, y enviaría a Timoteo. Ustedes saben que Timoteo se caracterizó por ser fiel. Miren cómo lo alaba el apóstol. Dice en el verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo o de la misma alma o con el mismo sentir, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo era un hombre, un siervo de Dios, con conocimiento, pero mucho mejor, con un carácter maduro. Era un joven siervo, fiel, sincero, fiel a Jesucristo, fiel al apóstol Pablo. Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. Miren, Pablo podría observar entre las personas que le rodearon o personas que en algún momento estuvieron con él sirviendo, y él dice, a ninguno tengo del mismo ánimo con la misma alma o con el mismo sentir. Pablo amaba a la iglesia. Timoteo también amaba a la iglesia y se preocupaba sinceramente por ella. Ahora es curioso, ¿no? Que aquí en el verso 20, Pablo deje esta constancia por escrito. Dice que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué Pablo hace esta exaltación del carácter de Timoteo, de que es un cristiano sincero, honesto? Eso lo responde el versículo 21. Léalo conmigo, vamos a leerlo nuevamente. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Las otras personas que alguna vez estuvieron junto con Pablo y que sirvieron, dice que a diferencia de Timoteo buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Quieren que veamos un ejemplo? Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Acompáñenme en la lectura. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 15. Dice así, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Aquí se nombra a dos cristianos, Figelo y Hermógenes. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo actuaron para que Pablo los mencione aquí? Dice que le abandonaron. Bueno, se cree que Figelo y Hermógenes fueron aparentemente dos líderes prometedores, dos promesas para el servicio, pero que solo quedaron en promesas, porque abandonaron a Pablo cuando vino la persecución. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo es nuestra naturaleza? Pedro le dijo al Señor, Señor, hasta la muerte iré contigo. Sin embargo, cuando se vio en apuros, Pedro negó conocer a su Salvador, a su Señor. ¿Y sabe qué? Nosotros no somos diferentes a Pedro y no somos diferentes a Figelo y Hermógenes. También tenemos esa naturaleza que hay que despojar. Mire, hermanos, anoche hablábamos con los creyentes que estamos estudiando teología puritana, teología práctica, y todos acordábamos de que somos muy prontos para hablar, para prometer, para decir, Señor, yo voy a defender la sana doctrina, las escrituras, a costa de lo que sea. Y a veces prometemos cosas que después, cuando llega el momento, no lo cumplimos. No lo cumplimos.
¿Alguna vez le pasó a usted eso? De prometer ser un siervo fiel o, o guardar las escrituras, defenderlas, pero cuando vino el momento de la persecución o el momento difícil, usted se vio en los hechos negando. Usted sabe que dice la tradición que luego que el Señor resucitó, que ascendió a los cielos, cada vez que Pedro oía nuevamente el gallo cantar, se acordaba de cuando le negó al Señor y caía de rodillas llorando y pidiendo al Señor que perdone su pecado. Cómo quedó marcado en el corazón de aquel hombre, ¿no? Hermanos, nosotros, por lo general, hasta que el Señor no comienza a trabajar y ayudarnos a madurar en nuestro carácter, generalmente nos caracterizamos porque también buscamos lo nuestro y no lo que es de Cristo Jesús. Pero surge esta pregunta natural: ¿qué es lo suyo propio? Dice el verso 21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Bueno, ¿qué es lo suyo propio? Mire, lo vamos a decir con palabras muy sencillas. Son sus propios deseos carnales y egoístas. Y voy a mencionar algunos de los cuales vamos a profundizar un poco en el final de este sermón. Hay muchos cristianos que buscan lo suyo propio, que buscan dinero, que buscan poder, que buscan fama y vanagloria. Pero ustedes saben que Timoteo, hermanos, había renunciado a sus propios deseos, había renunciado al amor al dinero, al deseo de poder y al deseo de vanagloria, de ser conocido, de ser un cristiano famoso, para servir a los deseos de Cristo y a los deseos y a la voluntad de Dios para con su iglesia. Porque necesariamente, hermanos, este deseo de seguir a Cristo se traduce en obras y se traduce en aquello que el Señor más ama, que es su iglesia. Vamos a leer dos pasajes ahora. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Dice así: grandes multitudes iban con él, con el Señor, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué palabras más certeras, profundas, que verdaderamente separan el trigo de la cizaña. ¿Usted vio los elementos que el Señor hace mención aquí? Versículo 26. Vamos a volverlo a leer. Si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, posesiones materiales, no puede ser mi discípulo. Vamos al libro de Mateo ahora, capítulo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Otro pasaje, hermanos, sin duda, que separa el trigo de la cizaña. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Se dan cuenta lo que Dios reclama de cada uno de los que dicen ser sus hijos, sus discípulos? Pero escuchen, hermanos, escuchen esta frase. Dice: ninguno que se haya negado a sí mismo por seguir a Cristo será defraudado. El mismo Señor pagará con creces la fidelidad de su pueblo. Pero así también, aquel que vivió para sí mismo y sus deseos, no espere nada en el día de Jesucristo, sino la vergüenza de no recibir ningún galardón. Ustedes saben que cuando leía estos pasajes, hermanos, el Señor infundió mi corazón con un temor santo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora sí, permítame que avancemos y meditemos en esto que buscan la mayoría. Yo había mencionado 3 elementos o 3 puntos. Hay muchos cristianos que con todo su corazón anhelan poder. Y ese poder se vuelve un ídolo que se sienta en el corazón de ese creyente. Vamos a buscar Mateo capítulo 20. Nuevamente vamos al libro de Mateo capítulo 20. Versículo 25 en adelante dice: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amados, los
gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen potestad. Y es lícito para ellos. Pero para aquellos que somos cristianos, que servimos al Señor, no nos es permitido ser uno de los primeros o ejercer dominio, potestad sobre la iglesia que no es nuestra, que es del Señor. Dice el verso 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ustedes saben que en los años que el Señor me ha concedido como creyente, he notado una curiosidad entre el pueblo de Dios y sobre todo entre los varones. Muchos varones que anhelan servir al Señor, anhelan servirlo en puestos de autoridad con exclusividad. Usted sabe que muchos varones que conocen la Escritura, que tienen cierto conocimiento de la Biblia, desean apoyar sus manos sobre el santo púlpito de Dios y ser maestros de la iglesia. ¿Es malo ese deseo? No es malo, cuando está controlado y bien motivado por el Espíritu Santo. Pero usted sabe que este deseo se transforma en malo cuando la persona que desea ser maestro de la iglesia no le ha sido concedido el don de enseñanza. Entonces, por algún medio equivocado, intenta usurpar el lugar que le corresponde a los que sí les fue entregado el don de enseñanza. ¿Saben por qué hay muchas personas que desean estar allí? Por poder. Hay muchos que desean ser pastores por el amor al poder, por sentirse de alguna manera importante, que tienen control sobre algunas cosas, sobre algunas cuestiones. Pero entre nosotros, hermanos, no debe ser así. Usted sabe que el ministerio de limpieza casi siempre tiene vacantes, pero el de enseñanza tiene muchos postulantes que desean estar allí. ¿Ha visto usted también este ejemplo? ¿Verdad que es verdadero y fiel? Amados, en nuestro corazón todavía está el deseo de poder y debe ser mortificado, debe ser llevado a la cruz del Señor para que Él nos transforme en cristianos humildes. Otro de los puntos que mencionaba es el amor al dinero. El Señor fue explícito, no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y vamos a ver lo que dice segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante. Segunda de Pedro 2, versículo 1 en adelante. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Se da cuenta? El apóstol Pedro nos advierte, en el futuro aparecerán falsos maestros. En el futuro aparecerán falsos maestros que harán mercadería de la iglesia, harán mercadería de vosotros.
y lo harán con palabras fingidas. Y mire lo que dice el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones. Hermanos, esto es un peligro para los siervos del Señor y para las siervas del Señor. Poder mirar en nuestro corazón, que estemos sirviendo a nuestro Dios con las correctas motivaciones. Qué triste, hermanos, es ver iglesias que dicen ser protestantes, que dicen ser evangélicas, que dicen llevar el evangelio de salvación. Pero cuando usted está en sus cultos, cuando mira sus cultos y supuestamente abren la escritura para ministrar al pueblo de Dios, lo único que hacen es pedirle dinero a las personas. Dinero que no se sabe luego a dónde va. Dinero del cual no se rinden cuentas. Hermanos, esto es triste, es vergonzoso para el evangelio. Pero ¿sabe qué? A muchos que están engañados por estos falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, les gusta escuchar lo que les dicen. Les gusta que le prometan prosperidad. Y creen que con Dios pueden llegar a ser como un contrato. Ellos le llaman siembras, promesas de fe, etc. Y como si Dios necesitara algo de nosotros, dicen, Señor, yo voy a ofrendarte como una siembra y tú me tienes que multiplicar al 100 por 1. Qué vergüenza para el evangelio, hermanos. Qué vergüenza. Dice la Escritura que no debemos dar u ofrendar al Señor ni con tristeza, ni por necesidad, ni presionados, ni por malas motivaciones, sino que Dios ama al dador alegre, al que ofrenda como un acto de adoración a Dios, con el monto que Él en su propio deseo pone, sin sentir ningún tipo de presión sobre el miembro de la iglesia. Amados, yo no pensaba encontrarme jamás con un falso maestro. Pensaba que iba a ser difícil. Pero les puedo decir que hoy sí puedo dar fe que existen falsos maestros. Tristemente, conozco a uno que se encarga de captar estos corazones que tienen celo por Dios, pero que no tienen dominio propio, y los trae para su propio redil, haciendo mercadería de ellos. ¿Y sabe qué? Estos falsos siervos de Dios no vienen mostrándose como los lobos rapaces que verdaderamente son, sino que vienen con apariencia de piedad, según dice la Escritura. Usted los ve, los escucha, se sienta a hablar con ellos y dice, qué hermano, fiel, maduro, pero es una apariencia de piedad. Y no le viene a pedir a usted dinero de una manera directa, sino que comienza muy sutilmente, como por ejemplo, quisiera que ores por mí porque estoy pasando por necesidad. Bueno, el apóstol Pablo nos enseñó que cuando él pasó por necesidad, con sus propias manos trabajó para no serle peso a la iglesia. Y en vez de ir a buscar trabajo, el falso maestro espera y aprieta a los pobres cristianos para que ellos sean los que lo sustenten, y en un nivel de vida muy diferente al de su iglesia. Sería lindo tratar este tema de manera especial, pero vamos a avanzar, hermanos. Otro punto que estuve mencionando fue la vanagloria, el deseo de ser famoso, el deseo de ser reconocido, que como el Señor Jesús exhortó a los fariseos,
que nos vean y nos digan, Rabí, Rabí. Amados, todo corazón humano tiene esta raíz de vanagloria y deseo de ser reconocido. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Ya lo leímos, lo estudiamos en un pasado. Vamos a volver a leerlo. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Otra vez verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Recuerda usted en los sermones anteriores, cuando Pablo habla de que habían otros cristianos que estaban mal motivados? Busque después el sermón que está online. Cristianos bien motivados se titula. El apóstol en los primeros capítulos de Filipenses exalta de que había creyentes que predicaban a Cristo con una mala motivación. Aprovechando de que Pablo estaba preso, ellos querían salir a la luz, querían subirse al escenario y que las luces los enfoquen, y predicaban a Cristo con la mala motivación de la vanagloria. Bueno, eso no ha cambiado, hermanos. Eso no ha cambiado. En el día de hoy, en el 2020, son muchos los creyentes que desean esto, que desean ser reconocidos, que le roban la gloria al Señor. Por ello, uno de los lemas de nuestra iglesia es Soli Deo Gloria, solo la gloria a Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que decimos, lo hacemos para que Dios sea exaltado, para que su nombre sea exaltado. Y si alguien reconoce algo, algún atributo bueno en nuestra persona, nosotros inmediatamente decimos, no somos nosotros, es Cristo en nosotros, exáltenle a Él. Amados, el deseo de vanagloria sigue latente. Tal es así que hasta el mundo lo ve y le asquea que cristianos hagan obras de bien y salgan a publicarlo a los cuatro vientos. Y ahora en esta era de las redes sociales no es muy difícil darse cuenta. El Señor dijo, cuando alguno de nosotros querramos dar una limosna, una ayuda al necesitado, que no sepa nuestra derecha lo que hace nuestra izquierda. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Usted sabe que esta declaración que hace Pablo, volviendo al texto de Timoteo, que dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, debe despertar en nosotros respeto, amor y el deseo de imitar a Timoteo. Pero también descubre la triste realidad del corazón del hombre de la que hemos estado hablando recién. Podemos concluir con esta frase. Los siervos de Dios que ofrendan sus vidas para beneficio de los demás, de la iglesia y del mundo, son pocos. Son pocos. John Wesley dijo, denme 100 predicadores que no teman nada sino al pecado y no deseen nada más que a Dios, y no importa si son ministros o laicos, porque sólo ellos harán temblar las puertas del infierno y establecerán el reino de Dios en este mundo. Son pocos, hermanos, aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos, a desplazar del trono de su corazón a padre, madre, hermanos, hijos y posesiones,
por obedecer a lo que el Señor Jesús demanda de sus siervos. Versículo 22 en adelante, hermanos, ya para ir terminando. Dice, pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Miren esta exaltación preciosa. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Pablo confiaba en el fondo de su corazón que pronto sería liberado y que podría visitar personalmente a la amada iglesia de los filipenses. Ahora, amada iglesia, para terminar, algunas aplicaciones prácticas. Querido hermano, querida hermana, si su vida fuese sometida a evaluación por el Señor, ¿qué motivaciones encontraría en su corazón? ¿Su corazón es desinteresado? Incluso a veces somos interesados para con el Señor. Decimos, Señor, yo te voy a servir y voy a ser fiel, pero tú me tienes que conceder esto o aquello. ¿Qué motivaciones encontraría Dios en su corazón y en mi corazón? Hermano, hermana, su pastor puede decir de usted lo mismo que Pablo dice de Timoteo. Su vida respalda lo que su boca dice. Su pastor puede decir de usted lo mismo que Pablo decía de Timoteo. Miren, hermanos, hay muchos cristianos que hablan muy lindo. Como una vez me dijo un pastor, tienen pico de oro, saben, conocen las escrituras, pueden citarla de memoria, conocen aquellos documentos históricos de la iglesia, leen buenos libros, conocen siervos de Dios, pero sus obras no corresponden a sus palabras. Cuando llega el momento de la prueba, el momento de la persecución, el momento de la aflicción, sus obras son diferentes a lo que ellos profesan. Le doy un ejemplo. Cuando llueve, cruza por su mente si asistir a la iglesia o no. Mire usted, qué ejemplo tan sencillo, pero que verdaderamente muestra nuestro corazón. Pero ¿quiere que le diga algo? Si el lunes por la mañana llueve, van al trabajo como sea. A su trabajo no faltan. Si de repente el domingo en el horario de la reunión les duele un poquito la espalda o la cabeza, usan esa dolencia como excusa para faltar al sagrado mandamiento de congregarse y adorar a Dios. Pero el lunes por la mañana, si se levantan con la cervical mal, con dolor de cabeza o con dolor de espalda, al trabajo van igual. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe por qué me río? Porque de todos estos ejemplos que yo les doy, estoy hablando de mí. Hermanos, a veces llegamos tarde a congregarnos con el Señor. Si la reunión es a las 20 horas, 20:15 llegamos. Y si es un poquito más, no nos hacemos problema. Pero el lunes a la mañana vamos temprano a trabajar, porque entramos a las 8 de la mañana, pero 8:01 ya es suficiente para que nos llamen la atención y nos multen, nos sancionen. ¿Se da cuenta la diferencia? Amados, nuestra vida debe caracterizarse por la fidelidad a Dios y a la iglesia. Nuestra vida debe caracterizarse por el servicio a Dios y a nuestra iglesia. ¿Cómo eres conocido tú? ¿Cómo soy conocido yo?
¿Por mi fidelidad a Dios y a su iglesia o por ser inconstante? Usted sabe que abundan los creyentes inconstantes. Por eso quiero hacer un llamado al arrepentimiento, hermanos, en esta mañana. Hoy es el día en que podemos acercarnos al Señor y pedirle que cambie nuestro corazón. El Señor dijo que el que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Muchos cristianos han puesto sus manos en el arado y miran hacia atrás. Esta es la oportunidad, hermanos, que tenemos para clamar al Señor que infunda un genuino arrepentimiento en nuestro corazón y pueda cambiar nuestro corazón. Oramos para terminar. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana, por esta palabra que hemos escuchado, y que, Señor, penetre en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Y queremos reconocer, Padre, en tu presencia, porque nuestra conciencia nos es testigo de que muchas veces somos infieles a ti, que te fallamos, Señor, que no te servimos como deberíamos servirte, que no te adoramos como deberíamos adorarte, y que muchas veces nuestras obras no corresponden a lo que decimos que creemos. Limpia este pecado de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser transparentes, a ser honestos, a ser obedientes a ti y a lo que tú deseas de tu pueblo. Te ruego, Señor, que puedas traer arrepentimiento a nuestro corazón y puedas obrar un cambio de actitud en nuestras vidas. Queremos ser fieles como Timoteo. Queremos, Señor, que nos caracterice la fidelidad a ti y a tu pueblo, el servicio desinteresado a ti y a tu pueblo. Para tu gloria, Señor, no para la nuestra. Decimos como el salmista, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Señor, que tu nombre sea glorificado en tu pueblo, en nuestras bocas, pero también con nuestras manos obrando para ti, para que tu reino siga extendiéndose en esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.